Esta mañana nos toca a la Misión Cruz de Gloria dirigir el programa de este domingo. Y lo vamos a hacer orando con el pastor Hilario. Señor, enséñanos a esperar y confiar en ti en esta pandemia. Y en esa espera y confianza en medio de este virus, estar tranquilos haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ir a la palabra de Dios en el Salmo 66 del 1 al 3. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Vamos con el grupo de alabanza. Buenos días, hermano. Bueno, en esta mañana quiero hacer un pequeño homenaje a uno de mis hermanos de la Misión Cruz de Gloria, que fue un gran hijo de Dios, un gran servidor de Él, un gran proclamador de su palabra. Es el hermano Salvador Fajardo, que por esta pandemia pues el Señor lo llamó a su presencia, pero realmente para nosotros fue de mucha bendición
fue de gran apoyo este hermano y realmente me sigue doliendo su partida. Sé que él está en un buen lugar, sé que él está disfrutando de las delicias del Señor, pero nosotros seguimos extrañándole, porque fue un hombre que aún a sus 84 años, este hermano tenía más energía que un joven. Él siempre estuvo ahí al pie del cañón, trabajando en la misión, en lo que fuera. Él siempre dio el 100% y siempre estuvo pendiente de que ahí en la misión estuviera limpio, que no hubiera hierbas, que el monte no creciera. Siempre cuando ya en este tiempo de lluvias, hermano, pues la hierba crece y el hermano llevaba para fumigar, su bomba para fumigar, y fumigaba ahí para que el monte no siguiera creciendo. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Chavita, como le decíamos de cariño, y pues solamente quise hacerle un pequeño homenaje, porque estamos como misión tomando el programa de este día, pues también quise incluirlo a él. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde y les bendiga, y les amamos y también les extrañamos. Cuando oramos, le hablamos a Dios, cuando leemos su palabra o la escuchamos, Dios nos habla. Estemos atentos a la predicación que nos presentará nuestro pastor Gabriel Feliciano Sosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados hermanos de Estrella de Belén y toda aquella persona que está mirando este video. Para mí es una bendición enorme el poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes. En esta mañana ya hemos cantado, ya hemos alabado a nuestro Dios, ya hemos abierto la palabra, hemos escuchado algunos versículos, y el día de hoy traigo un tema titulado La iglesia sólida o indestructible. ¿Y por qué este título? Simple y sencillamente porque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, tal parece que la iglesia en general se ha debilitado. Y digo en general para no precisar nuestra iglesia Estrella de Belén, sino que en general parece que la iglesia se ha doblegado ante el enemigo. Parece que la iglesia se ha vuelto débil, se ha vuelto vulnerable. Al parecer el enemigo está tomando posesión de ella. Esa es una ideología y es un pensamiento totalmente erróneo, algo totalmente edificado. Y aunque la iglesia es frágil, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, pero su naturaleza es que es una iglesia sólida e inquebrantable. Quizá usted ha leído una porción de la palabra donde está Jesús hablando con el apóstol Pedro, y ya hay un juego de palabras por allí, pero Mateo 16:18 dice así, hablando de una confesión que hace el apóstol Pedro, y dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Eso nos habla de una iglesia totalmente fortalecida, de una iglesia que ni aun el Hades, ni aun la muerte, ni aun el enemigo la puede detener, mucho menos una pandemia. Ciertamente hemos tenido nuestro templo cerrado por prescripciones, ¿verdad?, de nuestro gobierno que tenemos que acatar, pero se ha hecho la obra, se ha hecho el ministerio, se ha predicado, se ha orado, hemos estado intercediendo, hemos tenido campañas evangelísticas, hemos ayudado a las viudas, hemos ayudado al necesitado, estamos construyendo nuevos edificios para seguir predicando la palabra de nuestro Dios, y eso nos hace ver que la iglesia, igual que la palabra, no puede estar presa. Sí, hay un pasaje en la Biblia que es el pasaje central en el cual voy a estar predicando en esta mañana, allí en Hechos capítulo 5,
versículos del 34 al 40. Voy a repetir la cita para que usted la busque ahí en su casa. Hechos capítulo 5, versículo 35 al 40. 34 al 40. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Fíjense, se levantaron casi 400 hombres y dice que ninguno de ellos fue reducido a nada y todos fueron dispersados. Y preste mucha atención, dice el 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora pongan mucha atención. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y le pusieron en libertad. Voy a repetir el 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y de aquí la justificación del tema de esta mañana. Si es de Dios, no la podéis destruir. El contexto del pasaje es que se levantó un grupo de personas, un grupo, ¿sí?, cerca de 400 hombres y otra multitud mayor, para atacar a los apóstoles, para destruir el mensaje de la palabra, para que no se siguiera dispersando. Entonces se levanta un hombre erudito, Gamaliel, y les dice: hey, tranquilos, dejen que den su discurso, que digan sus palabras. Si es de Dios, va a permanecer, pero si no, van a ser ellos peleando no contra la iglesia, sino contra Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia indestructible, es una iglesia sólida. Ahora, en esta mañana, yo quiero compartir contigo algunas cosas de por qué la iglesia es sólida, por qué la iglesia es indestructible. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque la iglesia, amados hermanos, no es el resultado de una decisión humana o de un esfuerzo humano. Para que una iglesia sea sólida, para que una iglesia sea indestructible, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, en totalidad por el Espíritu Santo. Ciertamente la iglesia se compone por hombres, pero la esencia de la iglesia es una esencia guiada única y exclusivamente por el Espíritu Santo. La iglesia es parte del plan de Dios, por lo tanto, no depende del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo sé que la iglesia está compuesta por seres humanos, obviamente, usted y yo servimos dentro de una congregación, pero es por eso que la iglesia es tan importante y tan selectiva que no cualquier persona puede pararse en el púlpito a predicar, no cualquier persona puede estar sirviendo dentro de la iglesia.
hay un filtro primeramente que uno tiene que pasar. ¿Cuál es ese filtro? La conversión. Esa persona deja su vieja vida y entra a una nueva vida, ahora en Cristo. Es ahí donde se dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando esa persona se convierte a Cristo, se rinde a los pies de Cristo, dice que el Espíritu Santo viene, ¿sí? Y lo sella a esa persona. Al momento de sellarlo, le está dando una propiedad, que ahora ya esa persona ya es un hijo de Dios. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esa persona ha sido sellada, y al momento de ser sellada, ha recibido esa persona dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien, es una habilidad sobrenatural, algo que proviene de los cielos, algo que proviene de Dios, y este don es usado para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que para que una iglesia se mantenga firme, se mantenga sólida, primeramente tiene que depender por completo del Espíritu Santo. Usted y yo, que somos cristianos, que somos convertidos, que somos salvos, Dios nos ha dado el privilegio de servirle en nuestra iglesia local, en Estrella de Belén. Nos ha dado la bendición de servirle en alguna de las misiones. Es por eso que usted y yo nos debemos sentir afortunados, dichosos de que Dios nos haya perdonado, nos haya rescatado, le haya dado un propósito a nuestra vida. Pero ahora, para que usted y nuestra iglesia se mantenga firme, tenemos que mantenernos nosotros llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos mantenemos llenos? Orando, leyendo la palabra, teniendo nuestros devocionales, teniendo un carácter como el de Cristo, buscando la manera de crecer día a día en conocimiento, en semejanza a Él. El apóstol Pablo nos dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. La palabra nos dice que debemos seguir las pisadas del Maestro. Es por eso, amada iglesia, amados hermanos, que la primera característica para que una iglesia sea sólida e inquebrantable es que tiene que ser guiada por completo por el Espíritu Santo. Y usted y yo somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Y es por eso que es un deber y una obligación de usted y mía el mantenernos de una manera íntegra, con una llenura del Espíritu Santo. Lo segundo que quiero compartir con usted es: la iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra sea su única base de autoridad. Respondiendo, Jesús le dijo, dice esta porción ahí en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no ama a Dios, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice la primera parte del versículo: el que me ama, mi palabra guardará. Y amados hermanos, cuando la Biblia se convierte en nuestra única base de autoridad, eso hace que nuestra iglesia sea una iglesia inquebrantable, sea una iglesia sólida, edificada en la doctrina de los apóstoles. Dios se manifiesta, amados hermanos, cuando la iglesia se reúne para adorarle, para escucharle.
Usted que está escuchando este sermón, que está al pendiente de esta transmisión, usted está solidificando su vida y usted está siendo partícipe para que la iglesia, en estos momentos de ataque, en estos momentos que el enemigo quiere destruirla, esta iglesia Estrella de Belén se mantenga firme, se mantenga sólida. ¿Por qué? Porque está firme en la palabra. Dios se manifiesta cuando estamos dispuestos a colaborar, cuando estamos dispuestos a servir, amados hermanos. Es por eso que debemos mantenernos firmes en la palabra del Señor, no solamente oyéndola, sino poniéndola en práctica. La Biblia nos dice en Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y número 3 y última división, la iglesia es sólida mientras se mantenga fiel a su propósito y cumpla la razón por la cual existe, ¿sí? Mientras se mantenga fiel a su propósito. La esencia de la iglesia, amados hermanos, la naturaleza de la iglesia es vivir y testificar. Como decía en la introducción, gracias a Dios hemos tenido algunos eventos evangelísticos, hemos compartido la palabra. Es por eso que tenemos que seguir manteniéndonos en esa línea, tenemos que seguir manteniéndonos fieles. Esta fidelidad, amados hermanos, no es sencilla. Los apóstoles, dice la palabra ahorita que leímos, dice que ellos fueron azotados, fueron lacerados. El apóstol Pablo, cuando defiende su ministerio, él dice: yo he naufragado, me han mordido las víboras, he estado preso en una cárcel, en otra cárcel, he sido traicionado por los judíos, por los griegos, inclusive por los de la misma iglesia. Pero eso, hermanos, es parte, las pruebas son parte de la solidez que va formando Dios en cada uno de nosotros. Dios sigue haciéndose presente aun cuando existan dificultades en el seno de la iglesia. En la iglesia primitiva, la primera iglesia de los Hechos, surgieron problemas. Un problema de robo de dinero de Ananías y Zafira. Hubo un problema después también con lo de las viudas. Y empezaron a buscar soluciones, pero eso no hizo que la iglesia se partiera o que la iglesia dejara de existir. Al contrario, buscaron soluciones y esa iglesia de Jerusalén se volvió una iglesia inquebrantable. Una iglesia que empezó a sembrar más iglesias y después hubo misiones por todo el mundo mediterráneo. Amados hermanos, las pruebas van a estar siempre allí, pero debemos mantenernos fieles. Fieles en predicar, fieles en orar, fieles en nuestras ofrendas, fieles en nuestros diezmos. Dios sigue manifestándose aún en su iglesia y el evangelio, amados hermanos, se sigue extendiendo a pesar de las adversidades. Estamos en contingencia, pero hermanos, la palabra se ha predicado. Muchos pastores estamos ahorita en lo virtual trabajando, enseñando y muchas puertas se han abierto. Entonces, recapitulo 3 cosas importantes. Para que una iglesia se mantenga sólida o inquebrantable, lo primero es que tiene que estar dependiendo completamente del Espíritu Santo. Segundo, tiene que mantenerse fiel a la palabra, fiel a la doctrina. Y tercero, tiene que mantenerse fiel a su propósito y razón por la cual existe. Usted y yo somos parte de esta iglesia. Sintámonos orgullosos, sintámonos felices y no dejemos que el miedo, que quizá la escasez que estamos pasando, que la incertidumbre del qué pasará, nos quite el ánimo, nos haga estar tristes o abatidos. Al contrario, busquemos la manera de solidificar nuestra vida y de mantenernos firmes hasta el final. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo y continuamos con el programa. Nos dice que la música es la medicina del corazón quebrantado, el lenguaje de los ángeles. Y en este momento vamos a sentir esa experiencia
siendo guiados por nuestro grupo de adoración. Posteriormente estamos invitados para seguir con la actividad de los niños. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este canto que me gusta mucho también y que habla de ese Dios en el que nosotros creemos. Ese Dios vivo y que no es para nada pequeño. Muy por el contrario, es tan grande. Y por eso alabémosle así. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, del Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
Vamos a despedirnos de este servicio, hermanos, y lo vamos a hacer poniéndonos en las manos de Dios. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Padre celestial y bendito, te agradecemos infinitamente por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tus cuidados. Gracias por tus bendiciones. Despídanos en paz. Guárdanos, líbranos de todo mal. Y, Señor, que esta semana que iniciamos sea de gran bendición. Señor, sigue guiándonos y cubriéndonos bajo tus poderosas alas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.